Ya nos vamos al encuentro del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Axel, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Gato. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, muchos temas para charlar esta noche. Hace mucho que no hablábamos con usted. Primer tema, quiero preguntarle cuál es, usted lo ha dicho públicamente, no vamos a encubrir nada, pero hoy se confirmó justamente que el cuerpo hallado era el de Facundo. A partir de ahora, el gobierno de la provincia, ¿qué puede hacer para ayudar a esclarecer qué pasó ahí? Sí, mira, Gato, bueno, en primer lugar, obviamente, las condolencias a la familia, ya lo hice yo por privado, pero sobre la investigación, seguir colaborando. Hoy la investigación está íntegramente en manos de la Justicia Federal y de la Policía Federal, de fuerzas federales. O sea, la policía de la provincia lo que tiene que hacer es responder rápidamente a cualquier requerimiento, ya sea de acceso a prueba de un tipo o de otro. Y bueno, después nuestro absoluto compromiso, primero con la verdad. Queremos conocer qué pasó y en segundo lugar, ningún lugar para la impunidad, ya lo dijo Alberto hoy. Ese es nuestro compromiso y bueno, esperando que lo antes posible la justicia federal se expida con respecto al caso. Sobre la presunción de la madre o de los abogados de que algún sector de la policía puede estar involucrado, Axel, ¿qué es lo que le responde usted? Bueno, que de ser así vamos a actuar, pero lo tiene que determinar la justicia. Por eso, y yo lo quiero dejar bien en claro, ni bien ocurrió, hay un protocolo que hace que si está el Estado, aparece señalado como posible responsable, se aparte inmediatamente de la investigación. Eso lo pedimos desde el Ministerio de Justicia, nosotros, para que se investigue. Yo obviamente lo que puedo hacer es cualquier impedimento que aparezca en esa investigación, allanarlo. Pero mientras tanto esperar que lo resuelva la justicia, conocer la verdad. Bien, bien. Irina. Sí, buenas noches, gobernador. ¿Qué impresión tiene de cómo viene llevando la jueza y el fiscal que actuaron hasta ahora esta investigación? ¿Cuál es su impresión? Mira, lo sigo como ustedes. La verdad que no tengo acceso al expediente, no tengo contacto con ellos y me parece lógico que sea así, porque cualquier intervención del gobernador o de la provincia misma puede ser entendido como algo que no va y no va, así que no lo estoy haciendo, lo estoy observando y tampoco quiero en este momento confrontar. La verdad que no, que yo simplemente lo que digo es el absoluto compromiso con aportar todo lo que se nos pida y bueno, y cuando resuelvan y cuando se conozca el equipo de Argentino de Antropología Forense tiene mi absoluta confianza, así que, bueno, pero esperando los resultados de la Ahora, investigación. Cristina Castro, la mamá de Facundo, fue muy enfática en pedir hasta la renuncia de Sergio Berni. ¿Esto cómo lo tomó usted? Que estamos esperando los resultados de la investigación, comprendemos todas las posiciones, esperando los resultados de la investigación, y yo, mi compromiso personal con que nadie impida que esa investigación Bien. avance hasta las últimas consecuencias. Yo, la verdad que algunos tratan de comparar con otras situaciones, la verdad que desde el principio nos pusimos a disposición, que se investigue todo, y una vez resuelto, bueno, actuaremos en consecuencia y con todo el rigor de la ley como corresponde, pero bueno, hay que esperar a que la justicia federal dé sus conclusiones. Axel, nuevamente la curva de casos está ascendiendo, ¿no? De coronavirus, hay un llamado dramático de los terapistas en distintas instancias para que la población tome conciencia. ¿Cómo está en este momento usted y a la luz de lo que fue pasando en los últimos días, cómo están analizando la situación hoy en la provincia y en el AMBA? Mira, Gato, sí, efectivamente se da lo que no tiene ninguna ciencia ya, porque todos lo sabemos, más movilidad, menos cuidados personales y eso redunda en más casos, en todo el AMBA, en la ciudad, en la provincia, y es lo que se está viendo, porque hay evidentemente una situación donde también lo evidencian las mediciones de movilidad en medio de transporte, por celular, en medio como sea. Y bueno, eso genera más casos. La verdad que yo
Ya las últimas 2 conferencias de prensa fue muy enfático con esto no pasó, está en su peor momento en el mundo entero y en la Argentina. Ahora, para colmo, en algún momento criticaron mucho a la provincia por advertir sobre esta situación, sobre los peligros, por ser duros o por estar preocupados. ¿Cómo no lo vamos a estar? Estamos ante una pandemia, aún no hay cura, aún no hay vacuna, y bueno, lo único que se puede hacer es mantener estos recaudos personales, impedir que se contagie la gente, y no hay que decir otra cosa ni sembrar tranquilidad porque no la podemos tener. Este es un virus que es muy contagioso y que es muy nocivo. Hoy nos enteramos de que incluso importantes miembros de la oposición que los escuchamos decir otras cosas ahora están también, lamentablemente, y esperamos que se mejoren. Pero bueno, si alguien quería comprobar si existía o no el virus, la verdad que es indudable, está por todos lados, hay que cuidarse muchísimo. Y en cuanto a la provincia, no podemos dar más aperturas, porque las aperturas generan movimiento, el movimiento contacto, el contacto contagio, el contagio enfermedad, y la enfermedad en algunos casos muerte. Gobernador, Juan Amorín lo saluda. Ahora bien, es cierto, la provincia está en una posición muy realista respecto a las estadísticas. Digo, si a mayor cantidad de casos es ridículo abrir, o por lo menos eso es lo que uno presume. Ahora bien, la Ciudad de Buenos Aires sí decidió abrir y decidió flexibilizar algunas cuestiones que de mínima son discutibles, por ejemplo, los bares, restaurantes y demás. Y eso obviamente genera el traslado de mucha gente de la provincia que trabaja en la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes lo ven eso como algo riesgoso? ¿Fue un punto de discusión o de debate con la ciudad? ¿O consideran que la movilidad de trabajadores de la provincia a la ciudad se mantiene igual? No, no se mantiene igual. Es imposible que así sea. Entonces nosotros tomamos las decisiones que nos corresponden y estamos viendo día a día cómo esto avanza y bueno, y seguiremos, como siempre lo dije, si hace falta pasar a una cuarentena más dura se hará, y no lo digo como una amenaza ni como un acto, digamos, de mostrar algo que no pasa, porque hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires que son 135 municipios, todos obviamente miran con más detalle lo que pasa acá en la zona del Gran Buenos Aires, 35 municipios que tienen una situación epidemiológica menos intensa, pero parecida a la de la ciudad, porque es un mismo continuo urbano, entonces es imposible que sea de otra manera. La General Paz, o esto de las medidas que tomamos de un lado o de otro, claro que afectan, por eso nosotros no generamos más flexibilización. Ahora, ¿esto ha producido una tensión política con el jefe de gobierno porteño? ¿Hay un cambio, digo, en la sintonía que venían mostrando hasta hace poco? Yo sigo hablando todos los días porque tenemos que coordinar muchísimas cuestiones. Sí. Lo dije el otro día, hay muchísima gente de la Ciudad de Buenos Aires que se atiende normalmente en la Ciudad de Buenos Aires, pero como no está yendo a trabajar ahí, entonces se atiende en la provincia. Hay gente que vive en la ciudad y ha tenido que venir a atenderse en la provincia y viceversa, porque lo que digo no es indivisible como conjunto económico, habitacional y bueno, de vida. Entonces esa relación hay que mantenerla permanentemente, y yo lo que tengo para decir lo expreso públicamente. Después hay que seguir coordinando y bueno, y yo espero lo mismo, que a más contagios, menos movilidad y menos flexibilización. Eso es lo que espero, porque es lo que dicta, obviamente, el sentido común a esta altura. Lo que sí decía Gato es que hemos tenido en varios municipios de la provincia, sí, donde había pocos casos, puedo decir General Pueyrredón, Mar del Plata, Guaminí, puedo nombrar muchísimos municipios donde tuvimos que retroceder. Retrocedimos en 12 municipios de fase 4 de fase 5 a fase 4. Fase 5 se permiten muchísimas actividades, pero bueno, no lo vemos ni como una derrota ni como un fracaso de las decisiones, simplemente que es la única forma. Lo vemos en todo el planeta, de la misma forma que veíamos en Alemania y en otros lugares manifestaciones
Ahora, el sistema de salud de la cuarentena, provincia, ¿no? ¿cómo está? ¿Cómo está en este momento? ¿Las camas? ¿Cómo está la terapia intensiva? ¿Siguen resistiendo? ¿Están digamos, en un marco previsible todavía? ¿O ustedes tienen algún grado de preocupación ya extrema? No, lo decía porque me acompañó el otro día Elisa Estensoro, que es jefa Sí. acá de terapia intensiva del Hospital San Martín, una explicación muy clara y una posición, creo yo, que Hablamos además recién con ella, justamente. tenemos que compartir todos. Me importa mucho y me importaba, tanto como cuando fui a meterme yo en la terapia intensiva para vivir un rato lo que viven los médicos y poder contarlo, esto de las realidades paralelas, que parece haber lo que está pasando en los hospitales. Nosotros hoy tenemos una situación donde la ocupación ha subido aproximadamente al 66% de las terapias intensivas acá en Gran Buenos Aires, pero eso es pura y simplemente, exclusivamente, y yo he escuchado hablar, decir, pero la realidad me da totalmente la razón. Nosotros teníamos una cantidad de camas que hoy estaría absolutamente desbordado si no hubiéramos dedicado Claro, este tiempo total. a generar mayor infraestructura, a prepararnos para esto. Por eso estamos pudiendo abordarlo. Pero el tema no es que la gente entre a terapia intensiva solamente y tenga un respirador o tenga lo que necesita, porque son enfermos muy graves. Hay que decirlo crudamente, de los que van a terapia intensiva, la proporción que consigue recuperarse es un poco más de la mitad, pero no tanto más. Así que Sí. son situaciones de muchísima gravedad que hay que evitar. ¿Cómo? Evitando los contagios. Y esto implica, y es muy difícil a veces, porque con todo ese griterío anticuarentena, y que lo han hecho muchos comunicadores, directamente medios enteros que se han dedicado a eso, y bueno, las consecuencias son también que la gente empieza a desconfiar porque se informa lógicamente, porque está cansada, porque está angustiada, porque quiere hacer otras cosas, todos. Ahora, gobernador, buenas noches. Frente a ese griterío anticuarentena y los reclamos tan insistentes que hubo en un momento y todavía hoy de la economía, que hay que privilegiar la economía, ¿no terminaron ganando la pulseada en muchos sectores? Mira, si hoy no está desbordado el sistema sanitario, como pasó en su momento en España, en Italia, como pasó incluso en Nueva York, bueno, acá al ladito, ¿no? En varios países, si no está desbordado el sistema sanitario, es porque se han tomado medidas que con más o menos cumplimiento, porque yo sé, estoy convencido de esto que digo, una enorme mayoría comprende, es solidaria, es responsable, es consciente y toma las medidas de resguardo personal, intenta quedarse en su casa, obviamente con las dificultades de todo lo que se está extendiendo esto. A todos nos gustaría, ¿no?, despertarnos de repente de una especie de pesadilla y que no haya más coronavirus. Bueno, pero eso es irreal. Entonces, mientras tanto, por los que se están cuidando, es que no desbordaron las terapias intensivas. Mirá qué paradoja, porque muchas veces los que son irresponsables salen, hacen cualquier cosa o luchan directamente contra las medidas de cuidado, están protegidos porque hay otros que no les dan bola y que hacen lo que hay que hacer, que es cuidarse lo más posible con todas las dificultades que hay. Nosotros tenemos, hoy es el Día de la Industria, tenemos muchísimo de nuestro tejido productivo abierto. Yo hoy le agradecí a los industriales de la provincia de Buenos Aires porque le dieron de comer a toda la Argentina, produjeron los medicamentos, al principio donde estaba todo cerrado menos los esenciales, buena parte de esa producción, te digo, un porcentaje altísimo, se hizo en la provincia de Buenos Aires con intervención del gobierno, con protocolos y pocos contagios. Después nosotros priorizamos la producción. Obvio que a uno le da ganas de hacer lo que hacía antes, mucha gente le gusta jugar al fútbol, bueno, no se puede. Y cuando uno tiene que elegir, porque a veces uno dice, qué injusto que se deje tal cosa y no tal otra. Bueno, pero si se deja todo y si todo se flexibiliza, obviamente estalla inmediatamente. Así que acá tenemos una situación donde los más prudentes, donde los más conscientes, están salvando muchas veces a los irresponsables. Entonces, bueno, es un acto de solidaridad social también y de esfuerzo colectivo. Yo les agradecí a los empresarios porque un Día de la Industria muy atípico, tenemos abierto, pero con un nivel de producción que no alcanza.
todo lo que necesitaríamos, porque es una... ¿En qué porcentaje están en este momento trabajando ya las distintas empresas en la provincia? Es difícil porque depende de las ramas de producción. Hay ramas que tienen que ver con, bueno, no siempre producción de bienes, sino de servicios, pero bueno, la rama del turismo, obviamente, la rama de la gastronomía. Pero hoy decía el ministro Culfas que en niveles de producción estamos globales, a niveles similares de antes de la cuarentena, obviamente con una mezcla distinta. Total. Por eso yo digo, se ha hecho un esfuerzo enorme y obviamente muchas veces el más solidario también sabe que tiene que poner un poco más la... Axel. Ustedes lo hacen, ¿no? Porque la gente se enoja y yo digo... Hoy lo discutía con un funcionario de otra jurisdicción. Lo que pasa es que lo que uno siente, lo que uno palpa, aquí incluso que nos pasa tanto en la radio como acá, es que por más que hoy el tema de terapia intensiva, es como que hay un porcentaje muy alto de la sociedad que no quiere ya escuchar más. Esto es tremendo, pero pareciera que hay un porcentaje de la sociedad que no quiere escuchar más hablar del coronavirus, o han definido que el coronavirus no existe más, cuando el virus está en plena expansión en todas las ciudades, ¿no? Pero daría la impresión como que han decretado eso muchos. Sí, yo creo que psicológicamente, subjetivamente, podría ser un fenómeno parecido a la negación ante un trauma horrible, digamos, la situación. Yo te digo, vivimos en un mundo que se volvió mucho más hostil, cosas que eran habituales y absolutamente inofensivas. Tomar un mate hoy es contagioso. Y no lo podemos hacer. Que a todos nos agobia, que a todos nos angustia, que a todos nos... Y bueno, y ni hablar, porque uno dice esto sabiendo que hay una parte de nuestra población que hoy recibe el IFE, que hoy recibe alguna asistencia, pero que tiene condiciones de vida muchísimo peores, son en los que más debemos pensar. Pero lo que quiero decir es que hoy me decía un funcionario, bueno, pero hay mucha gente que no respeta, entonces ¿cómo vamos a decir que hay que hacer tal cosa, tal otra, cuando no quieren escucharlo o no quieren hacerlo? Mirá, Gato, yo te pido que no desesperes, que ustedes también que sigan cumpliendo ese rol, porque hay mucha gente que sí escucha, y yo creo que una mayoría... Sí, obvio, por eso digo, hay una mayoría... A uno le da mucha impotencia, Axel, porque hay un llamado desesperado de los terapistas. Imagínate a mí que estoy todos los santos días, desde la madrugada, mirando cómo estamos de cama, recorriendo, ampliando, pero bueno, no es el problema cuánto yo sufro esto, sino que lo que quiero decir, mirá, es que con ese criterio hay mucha gente que le debe molestar parar en los semáforos. Entonces, si vos haces una encuesta, capaz que muchos te dicen, no, mirá, los semáforos, sacalos. O que te dicen, me molestan los impuestos. O que te dicen, me molesta cualquier regla desde el punto de vista individual porque me restringe la libertad. El otro día lo decía el presidente, ¿no? Lo decía Alberto, que alguien que tiene un problema de glucosa, seguramente si le preguntan si le gusta privarse del azúcar, de tal alimento, no va a querer, no le va a gustar, y si puede olvidarse, se va a olvidar, y si puede darse un gusto, tal vez lo haga, aunque sea destructivo. Lo mismo pasa con el cigarrillo, con tantas cosas que enferman, todo el mundo lo sabe, y aún así, por gusto, por desahogo, por negación, lo hace. Ahora, lo que yo te quiero decir es que yo no voy a gobernar con focus groups, con encuestas. Te decía, con ese criterio, preguntémosle a la gente que si le molesta tal cosa o tal otra, y bueno, de última levantamos la frontera, cosas hacemos. Está claro. Entonces, yo creo que uno tiene que tener la responsabilidad. Yo, la verdad que no me eligieron para caerle simpático a todo el mundo. Hay una situación grave, yo no puedo ignorarlo, ni hacerme el distraído, ni no tomar las medidas que tengo que tomar. Y el acatamiento, porque uno decía, bueno, controlen más, sean punitivos, después tampoco a nadie le gusta. Exacto. Pero lo que quiero decir es que yo tengo la responsabilidad de gobernar una provincia que es casi medio país, 40%, 17 millones de habitantes. Tampoco podemos andar persiguiendo, sancionando a cada uno que no acata. Lo que sí quiero decir es que hay que seguir insistiendo. A veces uno le toca hacer el principio de realidad y decirle, aunque no le guste, aunque caiga antipático, aunque diga, miren cómo se lo ve de preocupado, agitando fantasmas, asustando. Bueno, aquellos que hacen marchas para que
como si no existiera el virus, y podrían darse una vueltita por una terapia intensiva un día, a ver con qué imagen se quedan. Porque simplemente para ver, también algunos decían, bueno, que el que dice que esto no pasa, que después no tenga derecho a ser atendido. Claro. Yo creo que uno tiene la obligación de atender a todo el mundo, no importa cómo piense, pero la verdad es que uno ve conductas muy responsables y lo que tiene que hacer es llamar un poco ya a esta altura la racionalidad. Axel, vamos a otro tema muy importante. Esta semana el gobierno argentino, que repercute obviamente en todos los gobiernos provinciales, ha realizado y ha conseguido este canje exitoso de deuda. Ayer ustedes anunciaron en la provincia de Buenos Aires también una serie de medidas económicas tendientes a la reactivación. ¿Cómo ve el acuerdo con el Frente Externo, con estas medidas, hoy incluso que tomó el Gobierno Nacional y ustedes en la provincia, para la reactivación? Mirá, el acuerdo de deuda, el acto importantísimo que hizo Alberto con los gobernadores, pero que lo hizo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo hizo con el ministro Guzmán, y yo creo que haber logrado ese acuerdo, también, Gato, es un poco injusto a veces el tratamiento de las noticias, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es intencionado, pero este acuerdo la verdad que no tenía por qué salir, digamos, no fue un hecho sencillo, ni fácil, ni espontáneo, ni natural. Fue un trabajo arduo, fue el resultado de una negociación exitosa, y creo que hay que valorarla porque a mí me pasaba, tal vez siendo ministro, que te decían, che, si no pasa esto, que es muy difícil, la economía no va a arrancar, y algunos sectores, y después cuando pasa dicen, no, ahora falta esto otro. Yo lo que creo es que hay que tomar conciencia de que nos sacamos de encima una mochila inmensa, y en base a eso también, que cambia completamente el panorama, porque una deuda a pagar, como decía hoy Alberto, de acá a 2025, pagar 48.000 millones de dólares, la Argentina, si lo hacía, se fundía, y si no lo hacía estaba en una situación muy compleja, así que lo que se logró fue realmente formidable, y sobre eso nosotros anunciamos un plan que se llama Provincia en Marcha, que es un plan muy importante, que plantea la cuestión de la reactivación después de la pandemia. Sabemos que, y para que quede claro qué es lo que estamos diciendo, estamos en una transición, y una transición que se basa hoy en un hecho cierto, no en espejitos de colores. Hay vacuna, y hay 6 vacunas en fase de prueba, y ya se habla de cuándo va a aparecer la vacuna. Mientras tanto, podemos encontrarle la vuelta mejor o peor, también tenemos tratamientos. Vos fíjate que el plasma humano, la transfusión de gente que ha tenido ya y que se recuperó del virus, a los que no lo hicieron, de los anticuerpos, ya fue aprobado también por el organismo que lo hace en Estados Unidos, fue probado científicamente, y la provincia de Buenos Aires fue pionera en esto. Entonces tenemos hechos esperanzadores, positivos, que nos permiten ser optimistas. Lo que quiero decir es que hay una transición desde ahora hasta que podamos estar libres de coronavirus, o con el coronavirus domado. Hoy no lo está, pero sí hemos aprendido muchísimas cosas. Los que respetamos, los que hacemos lo que hay que hacer, también aprendimos a trabajar con protocolos, a cumplirlos, a no hacer barbaridades, a saber que esto nos restringe, pero no nos restringe la libertad, nos restringe lo que podemos hacer para no enfermarnos. Gobernador, tenemos hoy la libertad de usar un barbijo para no enfermarnos, esa es la libertad que tenemos. Me parece... Sí. No, perdón, en este sentido, justamente para no dejar pasar esto último que marcaba, ayer se dio una situación muy particular en la Cámara de Diputados, y da la impresión que hay un clima hasta a veces irracional de debate. Se entra en un terreno irracional. Los diputados de Juntos por el Cambio pedían sesionar de forma presencial 257 legisladores en el peor momento de la pandemia. ¿Tuvo oportunidad de seguir de cerca el debate? ¿Qué opinión tiene al respecto? Sí, también lo escuché, Alberto. Me parece que la posición nuestra es que se discutan las cosas, porque justamente nos reclamaban antes que se hicieran las sesiones, ahora reclaman cambio en las modalidades. Yo, la verdad que lo que esperaría de la oposición es que dé las discusiones, y creo que por ahí vamos a poder avanzar. Si no, es muy difícil, muy, muy difícil. He escuchado
cosas absolutamente ridículas. Y decía que nosotros hoy lanzamos un plan de transición hacia la pospandemia que tiene créditos se lo hemos presentado hoy a muchísimos empresarios en su día, le agradecimos por el trabajo que hicieron, nos sentimos orgullosos de la industria de la provincia de Buenos Aires, sabemos que la provincia de Buenos Aires sin producción, incluyo al agro también acá, no es nada, porque es el corazón productivo de este país, y ahí presentamos una batería de medidas que hoy se ven obviamente impulsadas por lo que presentó el ministro Culfas, por lo que comentaba Alberto, así que estamos dándole a nuestros empresarios, empresarias y por tanto a los trabajadores y trabajadoras una perspectiva ya de cómo vamos a salir de esta pandemia. De la pandemia no es que se sale de un día para el otro chasqueando los dedos, de la pandemia vamos a salir a través de una construcción de esa pospandemia y tenemos que ir también dirigiéndola hacia una mejora de también nuestra capacidad productiva y también de muchas injusticias que se dejaron ver. El otro día Mayra Mendoza lo decía, que con un trabajo que hizo con el intendente Ferraresi, ahí con Jorge, en el Barrio Azul, nosotros ahora hicimos la medición de cuánta gente se contagió en el Barrio Azul. Y se contagió solamente un 13%, midiendo los anticuerpos. Y en otros barrios, como Padre Mujica, la llamada Villa 31 en la Ciudad de Buenos Aires, se midió un contagio del 55%. Entonces uno no está haciendo comparaciones, creo que vamos aprendiendo cómo hacer y yo creo que también hay que valorar lo que se va haciendo, porque el hecho de que no desborde el sistema sanitario es uno de los resultados muy, muy importantes, porque es ahí donde las muertes se multiplican, porque llega alguien necesitando una cama de terapia intensiva o aún de terapia intermedia y termina en un pasillo, son cosas que no queremos ver. Y bueno, esto es un trabajo de todos nuestro, hemos hecho muchísimo, el gobierno nacional, provincial, los intendentes que también han trabajado codo a codo, hemos logrado, mira, nunca mejor dicho codo a codo, y hemos logrado entonces ampliar muchísimo el sistema sanitario, más que duplicarlo, 140% aumentaron las camas de terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires, nunca se hizo una inversión así, pero no es momento, simplemente lo que quiero decir es que es un trabajo de todos, que nosotros haciendo lo que hemos hecho, pero también concientizando todos los días, va a ser todos los días, no hay que cansarse y no hay que dejar de hacerlo un minuto. El otro día me decía alguien, hay gente que se quiere cuidar y todavía no sabe bien cómo, y es tan sencillo como lavarse las manos, como usar alcohol en gel, son cuidados que hay que tener. Y alguien me decía, mira, el otro día alguien me decía, una persona quería estar a 2 metros y no sabe cuántos son 2 metros. Y puede ser porque uno no está acostumbrado a estar midiendo en metros las distancias, y bueno, y es mucha distancia. Es prácticamente, por decirlo así, un auto de distancia, ¿no? Prácticamente, por decirlo de alguna manera y para tomar todos los recaudos. Hay que tomar una distancia muy grande con los demás porque las microgotas, y cuanto más lo podemos hacer, menos contagio va a haber. Y después hay que el que capaz ve ahora que se autorizó, nosotros acá en la provincia no lo hicimos, comer en un restaurante afuera, que no tome de ahí la idea de, entonces me hago un asadito en mi casa. Esas son las ambigüedades que si no las explicamos bien pueden ser muy peligrosas y a veces nos ponen en una delgada línea donde, bueno, hay que comunicar también que la gente ya está cansada, ya está podrida, estamos hartos de todo esto, pero no es de la cuarentena, es de la infección esta que tenemos. Sí, total. Obviamente. Le hago una última, gobernador, del tema económico. Antes hablábamos del canje nacional, se está desarrollando o está por concretarse el canje de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué perspectiva tiene? Y respecto del dólar, también le quiero, si tiene alguna mención respecto a esta tensión, usted que fue ministro de Economía, de lo que estamos viendo hoy. Miren, con respecto a las deudas provinciales, la provincia de Buenos Aires obviamente tiene la más voluminosa. El otro día, nos han dejado en condiciones, yo hablaba entonces de tierra arrasada y un endeudamiento impagable. Y en el medio de eso apareció la pandemia, lo cual generó también una convulsión internacional. Así que hoy el gobierno nacional marcó un modo de proceder ante estas deudas. Obviamente una provincia está en condiciones de negociación más desfavorables que un país, pero tenemos ahí la referencia del gobierno nacional para ir trabajando sobre la deuda de la provincia, cosa que estamos haciendo todavía en coordinación, porque, cualquier provincia que arregla algo, como es deuda en dólares,
va a tener que recurrir a las reservas para pagarla. Así que somos todos solidarios en esto y estamos trabajando, obviamente, con la autonomía que tiene la provincia, pero en consonancia y en coordinación, en articulación con el gobierno nacional, para buscarle la mejor solución. Y una cosa tiene que ver con todas, con otras, con todas, en economía, el estado del dólar, bueno, lo hemos vivido mucho tiempo. Yo lo que quiero decir que el ministro Martín habla mucho de tranquilizar la economía, y yo creo que es un momento donde el mundo no está tranquilo. Entonces, tranquilizar nuestra economía, que ya venía con convulsiones reiterativas durante toda la etapa anterior, donde vivimos un gobierno como fue el de Macri, que nos dejó en el impago en moneda nacional, cosas realmente muy difíciles de explicar y que ahora tenemos que solucionar como tantas otras veces. En eso estamos y me parece que es una cuestión integral. A medida que la provincia y la Argentina van mostrando una solidez, una envergadura en términos de diferentes cuestiones que se van solucionando, que venían de antes, más una perspectiva, y lo ha dicho Alberto hoy, me hago absolutamente eco de todas sus palabras en el Día de la Industria. Después lo acompañé a él cuando con la UIA nacional, yo estuve con la UIA de la provincia de Buenos Aires y las entidades, cuando él decía claramente que el eje, el foco va a estar puesto en la producción y el empleo. Yo, Gato, te acordarás porque estuve ahí con ustedes, dije, cuando estábamos en campaña, 4 prioridades: salud, educación, producción y trabajo. Así es. De la salud nos hemos ocupado, obviamente, de una forma con pocos precedentes. De la educación nos pusimos a arreglar, ya estamos completando y pronto vamos a mostrar todas las escuelas que arreglamos para que no pase más, que sea inseguro ir a trabajar como maestro, maestra, y que todavía lo estamos lamentando lo que pasó, que sea inseguro para los chicos y chicas. Y bueno, ahora producción y trabajo. Ya estamos trabajando con este plan Provincia en Marcha para encaminar la pospandemia. Gobernador, muchas gracias. Un abrazo, que tenga buenas noches. Gracias, Axel. Muchísimas gracias a ustedes por seguir informando. Muchas gracias. Gracias.